clave para nosotros, para la iglesia, para el cristiano. Esto es un mensaje, una promesa poderosa, una de las obras que Cristo ha traído para aquellos que creen, para la iglesia, para los que confían en Él. Jesús hablaba en el libro de Juan 8, y habíamos leído, y si leemos de nuevo, trae un mensaje poderoso y verdadero. Aunque en ese momento parece que el pueblo y los fariseos, los escribas, no entendían y no comprendían este mensaje. Si leemos de nuevo el 31, dice así. Entonces dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Escuchen eso. Cuando Jesús veían los milagros, la palabra, dice que había judíos que habían creído. Y Él se dirige a aquellos que habían empezado a creer. Dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen lo que dice. Aquellos que le seguían, aquellos que dijeron, hay que escuchar, ¿qué mensaje tiene Él? Y Jesús le dice, si vosotros permaneces en mi palabra, escuchen. Porque Jesús sabía que muchos iban a darse la vuelta. Sabía que muchos que al principio iban a creer, pero igual le iban a dar la espalda a Jesús. Por eso dice, si permanecéis en aquello que estás creyendo, en aquello que estás escuchando, en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen eso. Aquel que realmente se mantiene en su palabra, en las enseñanzas de Jesucristo, es verdaderamente, dice, un discípulo de Cristo. Aquel que obedece a sus mandamientos, aquel que ama su palabra. Y ahí cuando dice, si permanecen, serán mis discípulos y conoceréis, ¿qué dice? La verdad. Escuchen eso. Y la verdad los hará libre. Este mensaje que trajo y poderoso, como tal vez algunos no están entendiendo en este momento, ellos tampoco lo entendieron. Porque le respondieron y le dijeron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Escuchen eso. Mientras uno no entiende o comprende la verdad, no entiende entonces cuando el Señor dice, seréis libres. En el contexto de esto, el mensaje y la palabra a los judíos que daba en el Antiguo Testamento, hablaba que Cristo, el Mesías, iba a venir y a traer libertad a su pueblo. Claro, ellos entendían que iba a venir el Mesías, pero cuando ellos escucharon que el Mesías había venido, ellos dijeron, nos traerá libertad. ¿Pero de qué? Si recuerdan, en ese contexto, el pueblo judío, el pueblo de Israel, estaba sometido sobre el gobierno romano. No solo ellos, sino todo esas tierras. Roma gobernaba en ese tiempo. Y cuando Jesús vino, ellos dijeron, Él traerá libertad sobre nosotros. Pero cuando escuchaban la predicación de Jesús, de amor al prójimo, de amar al enemigo, de no matar, entonces ellos empezaron a ¿qué? Apartarse de Jesús y decir, Él parece que no es el Mesías. Pero ellos no entendieron el mensaje poderoso, porque escúchenme este. Jesús decía, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Aunque ellos decían, pero ¿cómo? Si no somos nosotros prisioneros, ¿cómo dices que somos libres? Entendí con Jesús esto y cuando llegué, la verdadera libertad. El verdadera libertad en Cristo Jesús. Porque aquí, aunque ellos creían que Jesús el Mesías iba a venir y traer libertad, tal vez de la sumisión del hombre, de la esclavitud del hombre que le tenía. Y escúchenme esto. A Jesús lo que más le importa y le importaba cuando llegó a la tierra y aún en este tiempo, no es si estás tú bajo autoridad de hombre o sirviendo a un hombre. ¿Por qué? Porque hay una libertad más importante en nuestras vidas. Y hoy vamos a aprender esto. Porque el Señor sabe que si tú crees en Cristo, y tú puedes estar sometido bajo poderes de hombres, humanos, lo que sea, pero cuando mueres, eres libre sobre esa opresión de cualquier hombre o cualquier política, lo que sea, porque tu alma es libre. Pero si tú puedes decir, yo soy libre y nadie me sujeta, puedo viajar, vivir y hacer lo que sea porque soy libre. Pero si mueres y no has sido libre del pecado y de la condenación, hay condenación eterna para tu alma.
Por eso, Jesús, lo más importante es que seas tú libre, libre en tu alma, libre del pecado y de la muerte. Porque no importa si puedes estar sujeto a cualquier autoridad aquí, porque cuando mueres serás verdaderamente libre. Por eso entender cuando Jesús decía, y serás libre. Pero qué gran poderoso es entender cuando Cristo nos libera de esa esclavitud que vamos a ver hoy día. Porque miren el versículo 34. El versículo 34 Jesús les responde, les dice: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no puede, dice, no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Aquí nos está mostrando, el Señor les decía, el que peca es esclavo del pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en la casa. El hijo es el que queda y es el que hereda la casa. Si nosotros humanamente vemos, un esclavo de la casa no es igual que el hijo del dueño o el patrón, porque el hijo es el que hereda la casa, no el siervo. Y cuando nosotros somos libres del pecado, llegamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y solo así, siendo hijos, podemos heredar lo que es de nuestro Padre. Pero si yo sigo siendo esclavo del pecado, tremenda cosa puede venir, y de seguro vendrá, si no somos libres de esto. Por eso decían, pero ¿de qué? Si somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos. ¿De qué estás hablando? Y Jesús bien claro fue cuando les decía. El versículo 35 dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. El 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, la obra de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Escuchen. Y el versículo 42, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Escuchen esto. Jesús se estaba poniendo en claro, decía: ustedes no aceptan mi mensaje, no aceptan mi palabra, porque no son de Dios. Aunque ellos estaban seguros y creían adorar y servir a Dios, pero Jesús, como conoce y sabe las cosas, decía: vuestro padre es el diablo, y el deseo de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde un principio. Él es mentiroso, padre de mentira. Si fueran ustedes de Dios, oirían lo que yo les digo, aceptarían mi palabra, decía Jesús. Aunque ellos habían creído en Jesús. Qué interesante es esto. No sé si esto ya les redarguye mucho el corazón. Aquí el mensaje claro, lo que le decía Jesús, vino a ¿qué? A traer libertad al hombre. ¿Libertad de qué? Me dirán. Y esto es bueno entender, porque Jesús mismo dijo en un versículo: el que peca es esclavo ¿de qué? Del pecado. Vámonos a Romanos capítulo 8, porque hoy día vamos a entender también que Cristo nos trajo libertad de muchas cosas, y una de esas es del pecado y de la muerte.
En capítulo 8 de Romanos, versículo 1 y 2, Pablo mismo habla a la iglesia y les dice con el versículo capítulo 8, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado, la ley del pecado y de la muerte. Escuchen eso. Aquí Pablo dice que los que se acercan a Cristo ya no están en condenación. La palabra condenación dice es aquella sentencia, veredicto, castigo que tienen por estar en pecado. Los que están en Cristo ya no hay condenación, ya no hay sentencia, ya no hay veredicto, dice, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuchen eso. Jesucristo, cuando vino, lo más importante, vemos que nosotros en el contexto, y tal vez los que no han leído la Biblia, todavía los que no entienden, en el contexto bíblico habla que todo mundo se alejó bastante de Dios y se hicieron esclavos del pecado, de sus pasiones, de sus emociones. Se hicieron esclavos del pecado. Y dice que la paga del pecado es muerte. Todo el mundo, sin excepción, esto es lo que tenía cada hombre. Peca, la muerte. Si Cristo no hubiera venido, pues yo les digo, si Cristo no hubiera venido a la tierra, todos estaríamos todavía viviendo en esa condenación. Pero dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ningún veredicto, ninguna sentencia para ellos, porque han sido libres y perdonados de todo mal. Porque Cristo nos hizo inocentes, nos hizo libres de culpa, libres del pecado, familia. Porque cuando no estamos en Cristo, había una fuerza que nos llevaba a hacer lo que es contra de lo que vienen los mandamientos santos de Dios. Es el pecado. Desde niños hemos aprendido a andar y caminar de esa manera. Recuerden que la palabra pecado es amartía, fallar el blanco, no cumplir el objetivo, es apartarme del propósito original de Dios. Recuerden que en la palabra Dios siempre ha puesto planes y propósitos para el hombre. Y cuando el hombre se alejó, solo se alejó de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y cuando dice, nosotros estábamos entonces atrapados, estábamos siendo siervos, esclavos, es decir, hacíamos lo que el pecado nos decía. Hemos vivido una vida donde el pecado, lo que nos decía o creíamos bien, hemos vivido siempre así. Éramos esclavos, dice, ¿de qué? Del pecado. El pecado es la enfermedad más grande y terrible para el ser humano. Porque les decía, cualquier enfermedad, o que puedas estar enfermo, y tal vez esta enfermedad pueda terminarte y llevar a la muerte, pero no toca tu alma. En cambio, el pecado sí. Porque el que muere en pecado muere eternamente y muere su alma. Por eso cuando Cristo vino a traer la verdadera libertad. A veces nosotros venimos, yo sé que el Señor sana, a mí me ha sanado muchas veces, he visto milagros también. Pero el Señor quiere que seas más libre que de esa enfermedad, seas libre del pecado. Que seas libre totalmente. Uno no entiende y no comprende eso, no comprende. A veces yo les decía, mire, yo no entendía cuando yo hace tiempo, hace muchos años, yo tuve una enfermedad del TP, algunos conocen, trombolismo pulmonar. Cuando el doctor me dijo esto puede ser, yo dije, ¿qué será? Y primera vez que escucho trombosis. Cuando fui al internet me asusté. Porque a veces uno, mientras no sabe el peligro de esa enfermedad, a veces no hace lo que el doctor puede decirte. Tal vez, sí, pero cuando sabes el peligro de eso, dices, ay, ¿qué tengo que hacer? Mientras tú no sabes el peligro del pecado, tal vez ni siquiera necesito de Jesús. Pero si estás consciente a donde te lleva el pecado, tú dirías, Jesús, líbrame de esto. Líbrame de esto. Yo les decía, y siempre pongo esta gráfica. Es como un niño inocente que puede venir una serpiente, una cobra,
Hasta el niño puede ponerse a jugar porque no sabe el peligro. Yo les digo, si aquí alguien vendría y soltaría una cobra, yo les digo, estarían peleando por salir corriendo de esta puerta y saliendo por allá, haciendo lo que sea, porque saben el peligro, porque están conscientes del peligro. Pero muchos de nosotros, y el enemigo ha tapado nuestro entendimiento para entender el peligro del pecado, de yo mantenerme en el pecado, de ser todavía esclavo del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino a traer libertad del pecado, aquello que no podías dejar. Yo entiendo esto, que yo sin Cristo, ¿cuántas veces he dejado y tratado de renunciar a algún pecado? Yo les he contado el testimonio. Uno, sin ser consciente de Cristo, porque yo no sabía que Dios existía y era real. Yo tenía un pecado, yo tenía una adicción bien fuerte que era el cigarrillo. Yo no podía dejar de fumar. He intentado dejar de fumar en mis fuerzas. Yo les cuento siempre como anécdota y me acuerdo bien esto, porque yo si me compraba una cajetilla, esa cajetilla me la acababa en una mañana o en una tarde. Literal, familia, fumaba bastante. Compañeros de la universidad yo les enseñé a fumar. Al principio ellos me decían no fumes tanto, y después ellos fumaban conmigo. Hace una vez yo pasé por el Prado en La Paz y había una revista donde vendían revistas, decía el que fuma 5 cigarros al día es propenso al cáncer. Y yo dije, te voy a fumar solo 4, dije. Me compraba sueltos, era difícil. Un tiempo intenté porque tenía esa tos. Tenía esa tos ya. Todo esto era amarillo, era literal amarillo. Yo quise dejar el cigarro, no podía. Sentía el cigarro, no podía en mis fuerzas, no se puede. Cuando llegué a Cristo, me bauticé el mismo mes. Llegó a 2 días, estaba con mis compañeros, el cigarro estaba ahí, agarré, quise fumar y me dio arcadas por primera vez, me dio asco. Le dije, Señor, si esto es tuyo, nunca más voy a fumar, dije. Ya van a ser 25 años, el cigarro me da asco. Entendí el poder de Dios, el poder libertador del pecado ahí. Porque ahí estamos tan atrapados, como encadenados al pecado, que hay cosas que mi naturaleza era pecaminosa. Nadie puede ser libre del poder del pecado, solo por el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Si ustedes me creen y permanecen, decía Jesús, serán mis verdaderos discípulos. Conoceráis la verdad y la verdad los hará libres. ¿De qué nos harás libres? No somos esclavos. Y Jesús dijo, si ustedes pecan, esclavos son del pecado. Por él les decía, la enfermedad más terrible es el pecado en la humanidad, porque esta enfermedad ataca y destruye tu alma. Y el único antídoto es Jesucristo. Por él les decía, pero como yo, hasta que yo no entienda el poder del pecado, de esa enfermedad, pues no busco el antídoto, no lo busco, no lo hago. No voy corriendo a la farmacia y decir, deme esto para que yo sea sanado. Si yo no entiendo todavía dónde me va a llevar el pecado, no necesito de Cristo. Por eso hay gente que no entiende, cree que todos vamos a ser salvos. Es la mentira del enemigo que ha puesto, que todos vamos a morir, vamos a ir al cielo, bueno, malo, vamos a llegar al cielo. Mentira del diablo. Solo los que llegan al cielo es por medio de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Cristo. Por eso cuando llegamos a Cristo, Él tiene el poder de librarnos de todo pecado. Hay pecado que puede estar acechando a nuestras vidas, y solo el poder de Cristo trae libertad a tu alma, para ya no ser esclavo del pecado, sino siervo de Jesucristo. Yo les contaba hace mucho tiempo, y qué mejor para entender. Hay que entender que Cristo es mi salvación. Cristo es el que me va a librar de la muerte eterna. Cristo es que me va a librar de eso. Hasta que no entiendas realmente cuánto necesitas a Cristo, no vas a buscarlo como debería serlo. No vas a buscar el antídoto realmente como debe ser. Hace tiempo yo les mostraba esto para que podamos entender esto bien claramente. Es como si un día yo les dijera, les voy a invitar a viajar y vamos a irnos todos en avión. Nos vamos a ir en avión.
y un avión grande donde entramos ustedes y muchos más. Y yo les digo, tomen ¿cómo se llama? El paracaídas. Exacto, gracias, esposa. Pónganse el paracaídas. Saben que el paracaídas no es una maleta chiquitita, es muy grande. Y yo les digo, pónganse porque tal vez puede ser que se caiga el avión. Y ustedes se ponen. Pero ustedes ven que no pasa nada. Es más, la gente se está haciendo la burla. Dice, ay, mira cómo anda. Ay, con su mochila, qué fanático. Ay, y algunos dicen, no, creo que no se va a caer el avión. Y se sacan. Porque ven que no va a pasar nada. Pero si les digo esto, les digo, nos vamos a ir en avión. Y cuando están partiendo les digo, pónganse el paracaídas. ¿Por qué? Porque el avión se va a caer. Ustedes se ponen el paracaídas. Y de seguro, aunque les critiquen, les moleste todo el viaje, ustedes no van a soltar el paracaídas. Porque saben que eso les puede salvar la vida. Cuando entiendes de Cristo, que es el único que te puede librar de la condenación del pecado y de la muerte, no importa si te critican el mundo. Porque a veces a muchos les molesta y les incomoda Cristo. En las familias, en los hogares, en la sociedad, en esta sociedad más. A algunos parece que les molesta llevar la cruz. Claro, porque tal vez no están convencidos realmente. El pueblo, cuando Jesús les decía, y serán libres. ¿Por qué? ¿De qué nos vas a hacer libres? ¿Por qué no entienden mi palabra? Si yo vengo del Padre, yo les traigo la verdad. Pero yo entiendo que ustedes no son hijos de mi Dios, de mi Padre, sino son hijos del diablo. Escuchen eso. Y los deseos de su padre quieren hacer. Fue duro cuando Jesús les decía, porque el que peca es esclavo del pecado todavía. Miren lo que dice en Romanos capítulo 6 versículo 22. Santo Dios. Romanos 6 capítulo 22 al 23. Ahí también tenemos la ayuda visual. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, escuchen, y hechos siervos de Dios. Aquí nos da una condición diferente. Antes yo era esclavo del pecado y yo no tenía ninguna relación con Cristo. Pero ahora que yo soy libre del pecado, me hago ¿qué? Siervo de Jesucristo. Porque dice, y sois librados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús, Señor nuestro. Está diciendo, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son siervos de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios, les aseguro que tendrán vida eterna. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Escuchen eso. Solo por medio de Jesucristo nosotros recibimos libertad del pecado. Solo el hombre es capaz de ser libre de pecar por medio del poder de Jesucristo. No hay otra manera. El hombre es incapaz de vivir una vida santa, íntegra, si no tiene a Cristo en su vida. Porque estamos atados y esclavos. Es como que el hombre tiene una cadena y una atadura. Uno natural no entiende y no comprende. Solo uno que llega verdaderamente a Cristo y siente esa libertad. Es como si le quitara un peso de encima. Cuando yo llegué a Cristo, primera vez yo sentí esa libertad. Es esa misma libertad que hay muchos presos en la cárcel sintieron y dijeron: aunque estoy en la cárcel, recibí a Cristo, aunque esté encerrado, pero siento la verdadera libertad de ser libres. Porque uno, mientras no entiende esa libertad, siempre el pecado está, esa carga del pecado está en uno. Aunque tu alma lo puede sentir, tal vez tú no lo sientes, pero siempre hay una carga. Solo el que siente a Cristo, por eso dice, ¿sabes? Sentido una libertad. Solo Jesucristo lo puede hacer, porque Cristo ha resucitado de entre los muertos para nuestra justificación. Sabemos que tenemos la victoria porque Él ha vencido. Nosotros también lo hacemos al estar unidos en Él. Entonces entendemos que ahora somos libres del pecado y de la muerte y somos siervos del Señor.
y también tenemos por fruto la vida eterna, familia. Nadie puede librarte, ni tu fuerza puede librarte de la atadura de la esclavitud del pecado. Solo el poder de Jesucristo en tu vida, el poder del Espíritu Santo. Esa es una de las maravillas que nosotros debemos gozar como iglesia, como pueblo de Dios, de que ya somos libres ¿de qué? Del pecado. Pero tú estás consciente y eres verdaderamente libre del pecado. Realmente has sido libre del pecado. Realmente dices, ya no soy esclavo. Antes esto me atemorizaba, esto me tenía, ahora soy libre por el poder de Cristo, porque solo el Señor puede hacerlo. Si sabes que ese pecado te va a llevar a la muerte, pues uno que entiende y sabe de esa enfermedad y busca el antídoto, dice: Jesús, líbrame de esta debilidad. Saca este pecado de mi alma. Líbrame. Y cuando eres libre, ahí eres siervo ¿de quién? De Jesucristo. Ahí realmente puedes decir: soy discípulo de Cristo. Por eso, si tú estás luchando todavía con un pecado que te asedia, debes luchar y pedir la ayuda de Cristo. Solo Él puede traer libertad. Y también Cristo nos hizo libre de todo tormento de los demonios. El libro de Hechos, capítulo 26. El libro de Hechos, capítulo 26, 15 y 18. Santo Dios. Hechos 26, del 15 al 18. Mira lo que dice. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que apareceré a ti, librando de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Miren lo que le dijo a Pablo, en este caso a Saulo. Cuando Saulo le dice: Señor, ¿quién eres? Le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Levántate, porque a ti te escogí, le dijo. Te voy a llevar a los gentiles. ¿Para qué? Para que sean abiertos sus ojos. Decía, escuche, porque por medio de la predicación de Pablo, los gentiles abran sus ojos y se conviertan de las tinieblas a luz, de la potestad de Satanás a Dios. Escuchen eso. Una de las mentiras también de Satanás, y que le conviene hacer creer al mundo que no existe Satanás, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, que no es así. No hay un ser maligno, no hay Satanás. Él es más real, y Él es tan real porque el mundo espiritual es más real y es más poderoso que este mundo físico. Hay un mundo material, porque digo un mundo espiritual, porque ese mundo espiritual fue primero que el mundo material. Como hay Dios, también hay Satanás, y que el Señor reprenda. Así también como hay, también existe. Y lamentablemente, toda la humanidad en su tiempo, y todos han sido atrapados por el enemigo, han sido encarcelados por Satanás. Por eso cuando aquí Dios le decía, a Jesucristo le decía a Pablo: y traerás luz, para que sean libres de las tinieblas y sean libres de las ataduras y las manos de Satanás. Escúcheme bien, familia. Jesús mismo en la palabra dice que nosotros, cuando no estamos en Cristo, hay demonios que habitan solo en los cuerpos. Y yo sé y entiendo que cada persona que llega a Cristo de alguna manera tiene que experimentar libertad en su vida, porque esos demonios toman la voluntad del hombre, tratan de manejar tu voluntad, de hacer cosas que tú no querías, y ahí empieza demonios a trabajar en tu vida. Por eso yo mismo experimenté eso. Cuando llegué a Cristo, yo empecé a experimentar libertad en mi vida. A veces sentía solo querer llorar y llorar, a veces bostezar, a veces en vómito, pero sentía libertad.
Porque ahí entendía que hay cosas que yo no quería hacer y había algo fuerza que me hacía, una fuerza que me hacía hacer las cosas. Pero cuando llegué a Cristo, cuando verdaderamente, por eso, familia, escúcheme, es tan importante que tú sinceramente busques a Cristo. No como un hobby, no solo como un club social, no como, es que todos van y a ver qué interesante es esto. Si tú buscas verdaderamente a Cristo, serás libre, libre de maldiciones. Miren lo que dice en el libro de Lucas. No, perdón, quiero que vayamos, sí, Lucas 8 está bien. Porque ahí nos habla de ataduras espirituales. Las ataduras espirituales son lo que impide, lo que te sujeta. Es una influencia demoníaca, oculta, que entorpece y bloquea el progreso de la vida de un cristiano y de los seres que no creen en él. Por eso a veces cuando llegamos todavía podemos luchar contra una fuerza que hay en nosotros. Yo recuerdo esto y tengo que contar, porque yo era una persona tan incrédula en las cosas espirituales. Yo no creía en las cosas espirituales. Yo no creía que había un demonio y mucho más que había Dios. Pero cuando Dios se hizo real, Señor, una de las cosas que me mostró primero, en primer mes, y aquí es testigo mi mamá y familiares. Yo me acuerdo que estaba yo predicando a una chica. Yo no sabía mucho del evangelio. Solamente le decía lo que Cristo había hecho en mi vida, porque se hizo real, era real. Primera vez que escuché, sentí su amor, escuché su voz. Sabía que esto era real. Yo me acuerdo cuando yo le predicaba, le estaba enseñando, algo pasaba, el ambiente cambió, algo extraño. Nunca había sentido eso tan fuerte. Y sentí que esa presencia vino y me empujó hacia atrás. Pensé que yo era el que estaba sintiendo, no, pero ella también sentía y me dijo, ¿qué está pasando? Yo le dije, no sé. Pero después pasó y le seguí hablando del Señor y vino otra esa presencia y me agarró y me subió así en las alturas. Solo cerré mis ojos, no podía respirar. Era como algo que se me cortó y solo empezaba a llorar. Y solo decía en mi mente, Cristo, Cristo, ayúdame, Cristo, ayúdame. Y me soltó. Yo caí sentado y lloraba, solo lloraba porque nunca me había pasado eso. Yo dije, me voy a dar la vuelta y ella también debe estar llorando. Quise consolarla y cuando la veo con los brazos cruzados, con una mirada fija, y me decía, soy yo, me decía. Yo no entendía al principio por qué me decía eso. Después entendí que él, ese demonio, se estaba presentando a mí y me decía, soy yo. Y me hablaba con una seguridad y me decía, tú eres el loco, mira lo que te están haciendo. Y yo con el temor le hablaba así, a tartamudear, y me decía, ves, hasta ni eso está seguro. Y ahí escuché la voz de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Me dijo, más fuerte di que el que vive en ti que el que está afuera. Y lo repetí. Y ella empezó a liberarse, al soltarse. Ahí empecé a ver, yo no sabía qué estaba pasando. Ahí el Señor me mostraba que hay un mundo espiritual en la cual que hay que tener cuidado. Que muchos han abierto la vida, su vida, esa oportunidad para que el enemigo entre en su vida por cualquier situación. No necesariamente tiene que ser satanista o hacer pactos satánicos, que esos son demonios muy fuertes. Pero puedo abrir mi vida con la inmoralidad, con la mentira, con el horóscopo. Hay maldiciones generacionales que vienen a mi vida y toman control de ti y empiezan a apoderarse en ti. Miren lo que dice en Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Escuche, los únicos que veían y recibían a Jesús eran los demonios. ¿Por qué? Porque ellos lo reconocían. Ningún hombre se postraba, sino los demonios se postraban y decían: ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Escuchen eso, se había apoderado de él. Y él estaba con cadenas y grillos, pero rompiendo en las cadenas era impelido por el demonio
a los desiertos. Impelido es decir una fuerza, es como empujar a que haga. Yo sé de estas fuerzas satánicas que pueden entrar en la vida de un hombre y hacer cosas que tú nunca quisiste hacer. Hay demonios más fuertes que otros, es cierto. Les decía, hay demonios del ocultismo, los que han practicado ocultismo, brujería, hechicería. Yo en mi poca experiencia, yo primera vez que escuché a una niña de 12 años hablar como un hombre grande y fuerte. ¿Qué es esto? Y el Señor me decía, reprende. Estas cosas son reales y son verdaderas, familia. Uno dice, yo no creo. Sí. El Señor mismo en mi vida de cristiano me mostraba que había cosas en mi vida que tenía que ser libre. Y solo yo consagrándome a Cristo podía ser libre de eso. Y dice el 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Escuchen, muchos ¿qué? Demonios entraron en él. Era un hombre totalmente, por eso, ido. Su voluntad, sus deseos, todo estaba controlado por estos demonios. El 31. Y le rogaban que los mandase a ir. Dice, y les rogaba que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos. Y el hato se precipitó por el empeñadero al lago y se ahogó. El 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús. Y hallaron al hombre que había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Escuchen eso. Nunca habían visto a este hombre que lo encadenaba, lo botaban, nadie podía hacer. Ahora ¿qué? En su sano juicio, en su cabal juicio. Yo sé que la locura es un espíritu demonio. Sé que hay otras enfermedades mentales que son también demonios, porque lo habla la Biblia. Aunque la ciencia pueda decir otras cosas. Pero hay un mundo muy espiritual, real y verdadero. Y este hombre fue libre, dice, sentado con su justo juicio, dice, vestido, su cabal juicio. Y dice que los demás tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchara de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Y él se fue y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Escuchen eso. Aquí nos muestra el primer misionero de Jesucristo, un hombre endemoniado que fue libre y fue testimonio y testigo del poder de Cristo en su vida. Porque Satanás tiene poder para atar tu vida y atormentarte, pero también entiendo que Jesucristo tiene más poder para desatar y liberar tu alma. Jesucristo tiene más poder para darnos libertad de toda atadura demoníaca. Que cuando llegamos a Cristo nuestras vidas pueden ser libres totalmente. Miren lo que dice en Lucas, ahí un poquito más adelante, capítulo 10. Porque ellos se sorprendían. En el Antiguo Testamento veía una persona cuando estaba ya endemoniada, ya no había solución, no había más. Ya no había más que hacer. Es como una enfermedad. Y miren lo que dice en Lucas 10. Cuando Jesús vino y él enseñaba y predicara, y mandó a 70 personas para que predicaran de Jesús. Y en el versículo 17 dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Escuchen eso. Dice que ellos gozosos venían y decían, Señor,
Aún los demonios se sujetan en tu nombre. Cosas que nunca habrán visto, cosas que era imposible, pero ellos vieron cómo ese poder demoníaco se sujetaban en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ellos se gozaban. Pero ahí mismo les dijo Jesús en el versículo 20: pero no regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocíjense de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Santo Dios. Si de algo tengo que gozarme es de que mi nombre esté escrito en el reino de los cielos. Porque aquí en la tierra el Señor me dio autoridad para echar y reprender a demonios. Pero eso tampoco nos demuestra que eso es una seguridad de salvación. Por eso hay un grupo que dice: Señor, pero en tu nombre echamos demonios, en tu nombre prediqué. No os conozco, hacedores de maldad. Porque hay muchos que ya se creen con liberar demonios, y liberar ya hasta ministerios de liberación. Y hace tiempo el Señor me mostró que la liberación no se hace así. Y nos muestra que puede ser muy peligroso. Porque miren lo que dice en Mateo 12. Mateo 12, versículo 43. Jesús mismo mostró de esto. Pues les decía: todo cristiano, todo hombre, no hay excepción, todo hombre, todos, unos más que otros, pero todos necesitamos de liberación. Todos, unos más que otros. Por eso hay muchos que les impide acercarse a Cristo. Hay muchos que no les impide rendirse a Cristo. Hay muchos que les impide presentar sus cuerpos sacrificio vivo, agradable a Dios. Porque hay fuerzas demoníacas que pueden estar peleando por tu vida. Por eso hay muchos que dicen: pero ¿por qué? A veces hago esto, no puede, no tiene una consagración, una intimidad con Dios. Y Jesús mismo habla en Mateo 12, 43, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, escuchen, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no la halla. Miren esto. Hay literal, cuando el demonio sale del hombre, dice que va paseando por lugares secos, camina buscando dónde reposar y no lo encuentra. Y el 44, entonces dice: volveré a mi casa. Escuchen eso, de donde salí, y cuando llegue la haya desocupada, barrida y ordenada. Escuchen esto. Aquí me llama la atención. Hay tres cosas. Voy a ir primero: adornada, barrida, limpia. Una persona cuando es libre de todos espíritus inmundos, hay libertad. A veces por eso la vida del hombre es desordenada. ¿No se han dado cuenta? Muchos dicen que en sus casas, cuando hay desorden, muchas cosas puede ser muy espiritual. Y a veces aquí el desorden es interno. Pero cuando uno es libre, por eso dices barrida, limpia y ordenada. Pero también aquí dice que estaba desocupada. Porque un cristiano, cuando es libre, debe ser lleno del Espíritu Santo. Cuando uno tiene experiencia de liberación, debe llenarse del poder del Espíritu. Si nos dice que antes éramos nosotros templo de labiales y de demonios, ahora somos templo del Espíritu Santo. Pero cuando el demonio viene, este espíritu viene y lo encuentra desocupado, miren el 45, entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. Escuchen eso. Porque muchos han sido libres, tal vez han sido libres por el poder del Espíritu, libres del alcoholismo, libres de la drogadicción, libres del adulterio. Puede ser que estaban influenciados por demonios, pero si no han cuidado su liberación, pueden venir 7 peores. Y por eso hay la condición de muchos que se han alejado del Señor. Es peor, es peor. Ay, santo Dios. Santo Dios, los libre de alejarnos de Dios. Por eso cuando uno se aleja de Dios es tan peligroso. Porque puede ser que en un tiempo en tu vida tú has experimentado libertad en ti. Porque yo cuando llegué a Jesucristo las primeras veces sentí una libertad. Nunca había sentido esa libertad. Nunca había sentido, me sentía tan libre. Que si se acababa el mundo, bien.
Si el Señor me decía andate al África, yo me iba, sentí una libertad. Nunca ningún hombre, ninguna mujer me dio eso. Ningún gusto en esta vida me dio esa libertad. Por eso yo entregué mi vida a servirle. Son ya 25 años, ya voy a ir de servirle a Él, porque sé que Él es real, vivo, y Él hizo todo por mí. Y lo ha hecho y lo va a hacer y lo puede hacer por ti también. Porque Dios no tiene favoritos, no hace acepción de personas. Los que quieren pueden recibir del poder del Señor. Pueden recibir de su libertad y de sus bendiciones. Y Él decía, si ustedes se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Jesús sabía que todo hombre y mujer necesitaba de esta libertad. Por eso cuando llegamos somos libres, pero hay de irnos o alejarnos otra vez del Señor. Porque nuestro estado puede ser peor. Por eso Dios nos libre de apartarnos de Él. Una de mis oraciones que siempre digo: Señor, no permitas que me aleje de ti ni a derecha ni a izquierda. No lo permitas, Dios. Por eso hay que cuidar la liberación. Saber que hay espíritus que están trabajando y pueden trabajar. Hay gente que he visto que ha estado en el ocultismo, como les decía, en brujería o en hechicerías, o han tenido familias que han practicado eso. Hay demonios tan fuertes que trabajan en ellos. Hay otra forma de liberación para ellos, que un día el Señor me permita hablar de eso, para ser libres del poder del Señor. Porque esto es real y esto es verdadero, familia. Esto es real. Por eso, si tú mismo ves que hay cosas que te impiden acercarte a Dios, orar bien. Hay gente que dice: no puedo orar 10 minutos o 5, 10, ya estoy, algo me fatiga, algo está. A veces la alabanza, estoy queriendo alabar, algo me fatiga, no puedo porque hay algo espiritual en ti. ¿Cuántos les duele su cabeza? Levanten su mano. ¿Alguien le duele su cabeza acá? La verdad. Y yo voy a orar para que seamos. ¿Alguien le duele la cabeza? Amén. ¿Alguien más le duele la cabeza? Porque es espiritual. Esto es espiritual, esto es real. En el nombre de Jesús hay victoria en Cristo Jesús. Tenemos que recordar que Jesús nos hizo libres del pecado, de la muerte, y libres de las acechanzas del enemigo. Y también lo importante, cuando uno llega a Cristo, nos trae libertad de traumas y complejos, heridas del alma. Miren lo que dice en Salmo 34:4. Porque para muchos de nosotros los traumas y los complejos son como cárceles, prisiones, que nos atan, no nos dejan ser sanos emocionalmente. Yo tenía muchos traumas y complejos antes de llegar al Señor. El hombre más inseguro y traumado y complejado. Yo, imposible que hable ante 3 o 4 personas como lo estoy haciendo. No podía hablarlo por mis inseguridades, traumas, que el enemigo ha tomado ventaja. Las heridas que hemos pasado en la vida. Miren lo que dice Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Escuchen eso. Esta palabra angustia en el contexto original, yendo al original, habla de aflicción, dificultad, algo que te sofoca. Pero escúchenme, algo que te sofoca y está orientado en la psicología, es decir, en el psique y en el neuma, es decir, en tu alma y en tu espíritu. Es interesante. Heridas del alma, traumas del alma, que esos traumas te llevan trastornos emocionales. Esos trastornos emocionales te llevan a alteraciones de la conducta de un hombre. El enemigo venía a robar, a matar y a destruir. Por eso es que hay muchas personas que tienen trastornos emocionales. Por eso cuando uno llega al Señor, yo, una de las personas que he sido, cuando llegué al Señor, el Señor me mantuvo casi más de 10 años soltero. Porque yo tenía que sanar muchos traumas emocionales.
Y tal vez muchos de ustedes también tienen que ser sanados. O si no, van a dañar su matrimonio, van a dañar su relación. Pues tenemos que ser sanados de esos traumas, de esos trastornos emocionales. Por eso cuando dice: y me libró de todas estas angustias, el salmista sabía, no es un psicólogo, mire, el psicólogo, el psiquiatra, él puede darte a conocer lo que tiene, él puede estudiar lo que tienes, pero él no va a sanarte. Él no, máximo te va a dar pastillas y pastillas, y dejas de tomar esas pastillas y va a volver de nuevo. Porque no hay psicólogo que sane, no hay hombre, porque esas heridas no los sana ningún hombre. Trae sanidad solo el Espíritu Santo. Por eso dice: este pobre clamó y oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Miren lo que dice el Salmo 34:18. Santo Dios, estos versículos son claves. Cuando vas al contexto original es tan clara la palabra del Señor. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Escuchen eso. Cercano está, dice Jehová, a los quienes, a los quebrantados, a los que han sido dañados el corazón. Recuerden que en el Antiguo Testamento el alma y el corazón no es unido cuando habla. Recuerden que en el corazón o en el alma están sentimientos, emociones, y a veces somos tan quebrados, dañados emocionalmente. Muchas veces el enemigo ha tomado ventaja a niños desde pequeños, con violaciones, traumas, complejos, abandonos. Esos son heridas del alma, son roturas del alma. Y muchos de nosotros somos dañados. Es una cárcel. ¿Acaso uno es feliz viviendo con amargura, con rencor en el corazón? Es una cárcel, es una atadura, es una esclavitud. Toda persona que viene a Cristo, muchos vivimos así. El orgullo es una atadura, es un trastorno emocional, el orgullo, la vanidad. Yo entiendo que Dios hizo perfecto al hombre, y lo dice en la palabra. Pero el mundo y el enemigo dañó, distorsionó, el pecado distorsionó, derribó al hombre, tanto espiritual y emocional y físicamente. Por eso cuando llegamos al Señor en Tesalonicenses dice que el mismo Dios os santifique en alma, cuerpo y espíritu, porque venimos dañados. Miren lo que dice el Salmo 116, 1-4. Salmo 116 del 1-4 dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Escuchen esto. Se han dado cuenta que todos salmistas, este pobre clamó, este pobre buscó a Dios en su angustia, y él dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado, dice, a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invocaré el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora aquí mi alma. La palabra ligadura son cuerdas, ataduras. Dice: me rodearon ligaduras, ataduras, cadenas de muerte. Y esta palabra, cuando dice angustia y dolor, angustia son ataduras que sofocan. Es como te entraras en un cuarto así encerrado, y los que sufren de claustrofobia, como se desesperan. Así es nuestra alma cuando está atada, herida y dañada. Por eso dice: es una atadura que sofoca. Y él dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Señor, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. No hay ningún hombre o ninguna mujer que pueda sanar tu vida de trastornos emocionales, de trastornos de la personalidad. Yo les dije: todo hombre no ha nacido así, no nace así. El mundo y la situación y las circunstancias lo hacen. Y muchos de ustedes, como yo, no hemos nacido en una familia cristiana.
Así que venimos con cosas emocionales y espirituales, dañadas el alma, dañadas nuestro ser y nuestro interior. Y por eso que vienen los trastornos de personalidad. En Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Escuchen eso. Cuando dice quebrantado, dice Él sana al quebrantado de corazón, es al que está destruido, partido, fracturado. Escuchen eso. Aquel que está fracturado el corazón, aquel que está fracturado en el alma, en las emociones, tiene heridas. Estos versículos hablan del corazón, del alma. Cuando de nosotros hemos sido dañados por cualquier situación en esta vida. Y el enemigo, como sabe Satanás, que el Señor reprenda, sabe que puedes destruir, dañar el alma de una niña, de un niño, con las violaciones, con los golpes, con los abusos. Ay, uno es dañado y herido en el alma. Claro, ¿cómo no va a andar herido? Por eso hay trastornos de personalidad. Sufrimos trastornos de emociones, alteraciones de nuestra conducta. Dios hizo al hombre perfecto, con una personalidad y conducta sana, pero el enemigo tomó ventaja en el hombre, aún desde niño, como les decía, para que todos estos traumas, alteraciones, impida que el hombre pueda cumplir perfectamente la voluntad de Dios en sus vidas y podamos vivir libres y sanos emocionalmente. Porque el Señor me mostró que hay conductas, trastorno de conducta por las heridas, porque estoy dañado. La ansiedad, miedo al futuro, o la depresión, las cosas que han pasado en el pasado. Trastornos obsesivos. Yo me acuerdo que el Señor me mostró, yo no me daba cuenta que había tenido un trastorno obsesivo. Yo no sabía que yo alguna vez cuando estaba haciendo algo, tocaba este codo también tenía que tocar. Os pensé que me iba mal. Si no hacía conductas obsesivas, pensé que en la vida me iba mal. Pensé que si no hacía cosas así, me iba mal todo el día. Miren, esas son ataduras, son cárceles. Trastornos compulsivos, trastornos violentos, pánicos, la esquizofrenia que lleva muchas veces al suicidio, porque escuchan voces. Claro, Satanás escuchando, o digo, hablando al corazón. Hay un testimonio que quiero que escuchen bien fuerte. Hay un hermano que va a venir a contar el testimonio, cómo el Señor le ha sanado del SIDA. Y cómo, pero antes de ese sanado había escuchado, él dice una voz, decía: mátate, no sirves. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo he escuchado eso. ¿Por qué no sirves? Es un inútil. Porque a mí yo creía que yo era un inútil, no servía para nada. Yo veía con ese trauma complejado que todo lo que hacía era un inútil, no sirvo. Miren con qué vivía yo. Y el enemigo me decía: no sirve. Todos los problemas que venían decían: mátate. Y un día casi hago caso a esa voz y le decía caso. Pero sé que el Señor intervino en eso. Gracias a Dios que intervino en eso. Porque el enemigo habla, emociones heridas, dolidas. Por eso hay trastornos emocionales, antisocial, narcisismo, bipolaridad. Las bipolaridades, impulsividad, la falta de atención, la inmadurez, el negativismo. Creen que todo va a ser mal. La autoestima baja, la autoestima muy alta. La preocupación excesiva, les decía, la ansiedad, las fobias, los miedos irracionales. Hay cosas que no tienen razón, pero tengo miedo. Todos son heridas y trastornos, temores, miedos al fracaso, al rechazo. Tanta gente tiene miedo al rechazo. Por eso las relaciones interpersonales son dañadas, heridas. Si me dejas me voy a matar, no te vayas. Trato de hacer para que esa persona no se aleje de mí. Miren que todos venimos de trastornos así. Y a veces no nos damos cuenta. Y el enemigo nos tiene bien atados emocionalmente.
heridos con dolores del alma, dañados del alma. Santo Dios. Miren lo que dice Lucas 4, del 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado. Lucas 4, del 16 al 19. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro de la profecía de Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando dice el Señor a los quebrantados de corazón, en el original habla de los que son golpeados por las calamidades, que han sido aplastados, partidos y destruido el corazón por calamidades, heridas del alma, heridas mi voluntad y mis sentimientos. Cuando dice pregonar libertad al cautivo, aquí habla del cautivo, de un prisionero de guerra. Por eso dice para anunciar las buenas nuevas, para traer sanidad, para traer libertad al cautivo y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. En esta tierra y en este mundo, solo por medio de Jesucristo puedes vivir la verdadera libertad. Aunque tú digas yo soy libre, voy donde quiero y como quiero y hago, en realidad tú no eres libre, porque puedes todavía estar atado por el pecado, atado por fuerzas demoníacas, encarcelado por heridas emocionales. Ningún hombre y ninguna mujer va a sanar eso. Por eso que el hombre es tan destructivo en su familia y en su hogar, porque a veces siempre está a la defensiva, porque lo han dañado mucho y estamos dañados acá. Y si tú, como decían los salmistas, yo clamé, yo busqué y Él me libró. No quería, pero vamos a este pasaje, Marcos 1. Es que este pasaje, desde que el Señor me habló, tocó tanto mi corazón con esto. Marcos 1, 40, para ir terminando. Aquí hay mucha verdad en este pasaje. Marcos capítulo 1, versículo 40. Miren lo que dice. Vino él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Escuchen eso. Y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió. ¿Qué es lo que pasa en este pasaje tan corto? Primero hay un leproso que se arrodilla y dice: si quieres. ¿Por qué? Contexto del Antiguo Testamento. El contexto de ese momento. Un leproso era ¿qué? Era la escoria de ese tiempo. Un leproso era la escoria en ese momento. Era inmundo. En la ley decía el que tenía una mancha tenía que presentarse al sacerdote. El sacerdote decía: en lepra, tenía que salir de la ciudad, dejar familia, dejar todo, vivir solo, vivir a solas. El que tenía lepra era inmundo. Si hay gente que se acercaba, él tenía que decir: inmundo soy, inmundo soy. Y todo hombre tenía el derecho de agarrar una piedra y si acercaba, apedrearlo y matarlo, porque eso decía la ley. Por eso cuando él se acercó y le dijo: Señor, si quieres puedes sanar, porque él sabía si Jesús agarraba una piedra y podía tirarlo. Yo puedo decir que sus discípulos de Jesús tal vez agarraron la piedra, pero Jesús quiso, tocó. Y en la ley dice: el que tocaba a alguien inmundo se hacía inmundo. Santo Dios. Yo veo el contexto de este hombre. No dice de qué era, si tenía familia, hogar, pero ¿qué hombre no tiene sueños? ¿Qué hombre no tiene
cosas para hacer en la vida. ¿Quién dice, a ver, quiero esto, tengo esto, quiero hacer, quiero con mi familia, todo? No sabemos si tenía familia o algo, pero sí, de seguro que él tuvo que abandonar todo eso y salir del pueblo. Esta gente podía morir de hambre si no lo mataba la enfermedad, o la gente a pedradas. ¿Sabes qué? Para estas personas, para la sociedad era inmundo, eran dañados. La familia lo despreciaba, el mundo lo despreciaba. ¿Alguna vez han sentido desprecio? Yo digo, el desprecio es tal vez lo más terrible que el hombre puede vivir. El desprecio. No me aman, no me han amado, me han botado, no me quieren, me han insultado, me han hecho. De seguro que a este hombre le hicieron lo mismo y ha vivido así. Vivía solas, rechazado tal vez por sus seres queridos y peor la sociedad, dañado aquí en su interior. Él quería volver una vida tal vez normal y le dijo a Jesús, Señor Jesús, sáname. Y él al tocar, porque al tocar no lo sanó, dice, cuando él habló, él fue sanado. Pero cuando lo tocó, le estaba devolviendo lo que el hombre y la sociedad le había quitado. Le dijo, tú eres importante. Sanó su alma, sanó su corazón. Después le dijo, sí quiero, sé sano. Y al instante la lepra se le fue. Él es el único que puede sanar tu corazón y tu alma. Todo lo que el hombre te había podido hacer o dañar, solo Jesús puede sanar. Todo lo que el hombre robó, quitó en tu alma, solo Jesucristo puede restaurar. No hay nadie más. Por eso Jesús está tan interesado que cada hombre y mujer corra a Él. Por eso decía, el Espíritu está sobre mí, cuanto me ha ungido para dar libertad al cautivo, sanar al quebrantado de corazón y dar las buenas nuevas. Solo el Señor Jesús puede hacerte libre. No hay nadie más. ¿Cuántos quieren ser libres? Pónganse en pie. Yo necesito que ahora puedas buscar a Dios. No soy yo, no, ya no voy a hacer nada por ti. Tal vez yo pueda orar por ti. Si el Señor quiere, con su poder, Él lo va a hacer. Tal vez tú sabes y necesitas del poder del Espíritu Santo para ser libre. Yo les decía, tal vez hay cosas en tu vida que te impide acercarte a Cristo. Tal vez te impida orar, tal vez te impida ayunar, tal vez te impida leer un momento la Biblia, porque son cosas espirituales. Tal vez en tu vida estás herido emocionalmente. Tal vez te tienes trastornos de personalidad. Tal vez te enojas fácilmente. Tal vez te amargas fácilmente. Tal vez te dueles muy fácilmente. Eso no es normal. Eso no es normal. Hoy puedes buscar al Señor. Como Jesús decía, conoceráis la verdad y la verdad te hará libre. Y en esta mañana, si tú quieres, tú puedes ser libre. Puedes experimentar el poder del Espíritu libertador. El poder del Espíritu en tu vida, como yo lo he vivido hace 25 años. Nunca había sentido esa libertad, nunca. Intentaba de hacer, viajar, hacer cosas, de hacer lo que mi corazón, mis deseos y mi hobby hacía. Yo amaba un deporte, le daba todo, amaba la música, daba todo, pero nadie hizo lo que Cristo hizo en mi vida. Libertad. No entendía por qué había alguna libertad en mí. Y yo les dije, Dios no tiene favoritos. Él lo puede hacer en ti como lo hizo en mí y en muchas personas. Pero ¿tú crees? ¿Tú crees? ¿Cuán dispuesto estar a clamar por Él? Buscar esa libertad de ser libre del pecado, ser libre de tormento, libre de espíritus, de demonios en tu vida y en tu familia, ser sanado de tu alma y ser libre emocionalmente.
ser libre para adorarle, para bendecirle, libre para amarlo, libre para servirle, libre para alabarle. Ser libre. El enemigo ha tomado mucha ventaja en nuestras vidas, porque ese es su trabajo. Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Tal vez ha destruido emocionalmente. Estás herido y dañado. Pero recuerda que solo Jesucristo, el Mesías, ha venido a dar libertad al cautivo, a sanar al quebrantado de corazón. Solo Él. Cierra tus ojos. Yo voy a orar. Y si tú quieres venir y postrarte aquí adelante, clamar como decía el salmista, puedes venir aquí adelante y postrarte. No tengas miedo. Hazlo. Busca la libertad del Espíritu Santo. Busca la libertad del Espíritu Santo. Ven, acércate.